Bienvenidos a nuestra clase. Disculpen la demora. Mientras subimos nuestro material, simplemente un pequeño anuncio. Próximo domingo 17 de enero me va a ser imposible dar esta clase. Acá en los Estados Unidos es el día en honor al reverendo Martin Luther King y tenemos un gran evento interreligioso acá en la comunidad de Oklahoma al que tengo que asistir. Entonces no me va a ser posible dictar esta clase. Ya los Javerín de la clase de introducción hablamos después, porque posiblemente me toque darla, pero más tarde. ¿Ok? Bueno, ¿me escuchan, Javerín? Aló. Ok, perfecto. No veo que se esté moviendo el micrófono. Ok. Bueno. Erev Tov Javerim Shalom. Habíamos quedado la clase anterior en esta primera alajá, que es la alajá número 13, sobre Keviat Seudá, sobre la prohibición de establecer una cena antes de en la víspera de Shabbat. Y aquí en estas próximas dos alajot vamos a tratar de una costumbre de algunas personas bastante piadosas de ayunar el viernes. En preparación al Shabbat, cómo se propone y cómo se maneja esta costumbre. Ok. Alajá 13. Derech Anshei Manaseh es el camino o es la costumbre de personas muy piadosas. להתענות בערב שבת כדי שיוכל בלילה לתיאבון לכבוד שבת. Ayunar el día del viernes, es decir, hacer un medio ayuno, ayunar desde la mañana hasta el ocaso, para comer con apetito el viernes en la noche, y esto pues también mejora el kavod del Shabbat. Y todo depende de la naturaleza y el temperamento de la persona. Si el ayuno no le va a hacer daño, y va a causar que la persona coma con más apetito y que la experiencia del Shabbat sea mucho más deleitable, entonces esta persona tiene derecho a ayunar. Punto y aparte, y esto es algo que es bastante obvio del lenguaje que utiliza aquí el rabino Haim David Halevi, es que una persona que por motivos de salud no puede ayunar, o una persona a la que le hace daño ayunar, no es piedad y no es recomendable simplemente ayunar el viernes. Esto es solo para aquellas personas que pueden hacerlo sin riesgo a su salud, sin riesgo a su productividad, como forma de prepararse para la experiencia del Shabbat. No es algo que ciertamente deban adoptar nuestros niños, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, o personas pues enfermas, o incluso, o sea, si una persona no le gusta ayunar, no está obligado. Esto es simplemente una costumbre piadosa. ¿Ok? Alav lehitanot be'erev Shabbat. Pero si una persona hace de esto no solo una práctica ocasional, sino una costumbre, o sea, yo voy a ayunar todos los viernes. Tzarich lehitanot ad set hakochavim. La persona debe ayunar hasta que salgan las estrellas. Es decir, hasta que el Shabbat haya propiamente comenzado. אם לא שפרש בשעת קבלה התענית
עד שישלימו ציבור תפילתם. A menos de que la persona haya especificado en el momento de recibir el ayuno, ¿no? Voy a ayunar simplemente hasta que la gente termine de rezar. Que hoy en día pues suele suceder después de Tzeit HaKochavim. O sea, la mayoría de las sinagogas se reúnen bastante tarde. En Israel puede darse el caso. En Israel la mayoría de las sinagogas simplemente comienzan pues con la caída del sol, y pues si la gente no canta mucho y le hacen con rapidez, incluso la gente podría estar terminando los rezos de Shabbat antes de que salgan las estrellas. Ok, entonces la persona en el momento de terminar un ayuno puede terminar hasta cuándo dura. Y esto es algo muy importante, Javerín, en las costumbres de ayuno judío. El judaísmo no estimula o defiende que la gente ayune simplemente porque sí. Esta mañana me levanté pues con ganas de ayunar, me siento piadoso, entonces no voy a comer. Los ayunos en el judaísmo tienen una cierta normatividad. Yo, el día antes del ayuno, o sea, estos son por supuesto ayunos voluntarios y personales. Los ayunos estatutarios, es decir, los ayunos colectivos, públicos, como el 9 de Av, como el ayuno de Kippur, como el ayuno del 10 de Tebet, el ayuno de Esther, el ayuno de Gedalia, el ayuno del 17 de Tamuz. Estos pues se asume que la mayoría del pueblo judío observante está ayunando. Estos son ayunos que la persona asume privadamente y que la mayoría de la gente no está compartiendo. Pero en ese caso uno hace una declaración de intención. Mañana voy a ayunar por este motivo, voy a ayunar hasta esta hora. Y esto debe hacerse la noche previa. Hay gente que dice en Arvit, ¿cierto? Cuando yo rezo Arvit la noche previa al día del ayuno, decido que voy a ayunar el próximo día. En el judaísmo nosotros los ayunos no tienen valor por sí mismos. Los ayunos son funcionales, es decir, yo quiero utilizarlos para alcanzar cierta experiencia, para procesar cierto tipo de experiencia o de preocupación, para ayudarme a recordar una fecha. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Pero no es algo que el judaísmo estimule a la gente a recibir de manera muy frecuente o de manera impulsiva, ¿cierto? Voy a ayunar desde ya y no. Los ayunos son limitados, son ayunos de 12 horas, de 14 horas, que yo determino desde el día antes con un principio y un fin específico. ¿Ok? ויש אומרים שלא ישלים אלא מיד כשיוצאים מבית הכנסת יאכל. Y hay incluso aquellos que dicen, una persona que dice voy a ayunar el viernes, no tiene que esperar sino hasta que la gente salga de la sinagoga, y en ese caso pueden comer. ולכן בתענית יחיד לא ישלים. Y lo mismo una persona que está en un ayuno individual, no es un ayuno recurrente, sino es un ayuno individual, es un ayuno, o sea, por algún motivo esta persona está ayunando ese viernes, esta persona no debe esperar demasiado,
Vetov lefaresh ken bishat kabbalat ta'anit. Y lo ideal es determinarlo. Bueno, yo quiero ayunar hasta que la gente termine de rezar, hasta que salgan las estrellas. Aunque pues la verdad, Javerim, hoy nuestras sinagogas comienzan tan tarde y se demoran tanto que pues determinar que yo voy a comer después de la salida de las estrellas no añade tanta dificultad al, 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 al proceso del ayuno. ובתענית ציבור, con un ta'anit público, yashlim bechach nohagim. Debe esperar hasta que salgan las estrellas y esta es la costumbre. Hoy en día la mayoría de los ayunos públicos no se hacen los viernes, la única excepción es el ayuno del 10 de Tevet. El ayuno del 10 de Tevet puede ocurrir un viernes, pero bueno, a veces una comunidad, por ejemplo, puede decretar un ayuno. O sea, cuando yo hablo de un ayuno público, no necesariamente es un ayuno en el que estén involucrados todos los judíos del mundo, sino puede ser un ayuno en el que estén involucrados todos los judíos de una ciudad, o de un país, o de una comunidad. Especialmente en épocas de sequía, la Rabanut de Israel declara ayunos públicos. Y pues la gente que le hace caso a la Rabanut, y otras personas que por lo general no le hacen caso a la Rabanut, pero pues ven valor en un ayuno colectivo, pues ayunan junto con las demás personas que están ayunando. Esto puede ser también hecho por una comunidad, por una sinagoga, por una familia. ¿Ok? Alajá 14. Ta'anit bayom shemet bo aviv ve'imo. Hay una costumbre de ayunar en el aniversario hebreo de la muerte de un padre o de una madre. ¿Ok? Es el yahrzeit de mi mamá, es el 10 de Shvat, el yahrzeit de mi papá, la Nahalá, es el 12 de Av. Hay mucha gente que tiene como costumbre ayunar en esos días. Pero ¿qué pasa cuando el aniversario de la muerte cae un viernes? Si esto es en el primer año de la muerte, y sucede que en el primer año, el primer aniversario de la muerte cae un viernes, la persona debe ser cuidadosa, de determinar que su costumbre va a ser no extenderse demasiado en el ayuno, es decir, no esperar hasta que salgan las estrellas. Y dado que la primera vez que ayunó no se excedió, entonces de cierto modo determina su costumbre de que no hace esto. Ok, la preocupación aquí, Javerim, es que cuando yo adopto un minhag, cuando yo adopto para mí un minhag, voy a hacer esto, a partir de ahora yo me voy a adquirir esta costumbre judía. En círculos tradicionales, ciertamente el rabino Haim David Halevi pertenece a esos círculos, esto se ve como un neder, es decir, se ve como un voto. Y es un voto al que yo, de cierto modo, quedo comprometido hasta que yo me libere de ese voto. Una de las formas de liberarse es atarat nedarim, es ir a donde un jajam a que lo libere a uno del voto. Entonces, si yo voy a asumir la costumbre de ayunar en el aniversario de la muerte de mi padre o mi madre, nos dice el rabino Haim David Halevi, debo ser cuidadoso de la forma en que yo determino la forma en que ese ayuno va a suceder, porque eso va a afectar la forma en que ocurre de aquí en adelante. Si el primer aniversario sucedió en un día normal de semana, vehishlim hata'anit, y la persona ayuna hasta que salen las estrellas, na'asa que neder vetzarich leashlim gam kasher
גם כאשר יכול אחר כך ביום שישי. Si yo tengo la costumbre de ayunar hasta que salgan las estrellas, entonces pues caiga viernes, caiga jueves, caiga miércoles, pues ayuno hasta el fin. ופשוט שאם חל פעם ראשונה בחול והשלים, אך יתנה שאם יכול אחר כך השבת לא ישלים, שאינו צריך להשלים. Pero si la persona es cuidadosa y schneisel y bien mañosa y dice, prometo cumplir esto cuando caiga en día de semana de esta manera, pero si cae el viernes lo cumplo de otra manera, entonces pues la persona ya determinó su intención y no tiene que terminar y no tiene que completar el ayuno en el viernes por la tarde. Alajá 15, última alajá de este capítulo. Ta'anit halom tzarich lehit'anot ad zeta kohavim. Eso es hablando, o sea, en la alajá 14 estábamos hablando de un ta'anit por nahalá, por aniversario, por el yahrzeit de un padre o una madre. Acá estamos hablando de ta'anit halom. ¿Qué es ta'anit halom? Ta'anit halom es una de las costumbres rabínicas más antiguas. Y si cuando una persona tiene un sueño verdaderamente perturbador, una de las formas de lidiar con este sueño, de lidiar con las consecuencias psicológicas de este sueño, es ayunar. Entonces yo me sueño algo horrible la noche del lunes. Me levanto el lunes y el sueño no me deja, me está preocupando. Y ya, cuando entonces el lunes por la noche, cuando yo en Arvid digo, tengo la intención de hacer un Ta'anit Halom este martes, y este martes voy a hacer un Ta'anit para procesar este sueño. Y hay una fórmula que sale en Sidurim muy tradicionales, ¿cierto? Es una fórmula cabalística. La costumbre de Ta'anit Halom precede a la Kabbalah, hasta donde la he investigado, y depende pues cómo se asuma. Hay gente que dice uno está tratando de ofrecer el Ta'anit para evitar que el sueño se cumpla, pero pues Javerim, yo las veces que he hecho Ta'anit Halom, que han sido unas 4 o 5 veces, el sueño no era particularmente plausible. El sueño no era particularmente plausible, pero era un sueño, o sea, que en el que yo veía cosas muy perturbadoras, y a pesar de que no, o sea, no tenía la más mínima, o sea, la más mínima sospecha de que el sueño se iba a cumplir, de cierto modo, para hacer una especie de proceso psicológico, o si quieren llamarlo espiritual, de procesamiento, entonces tomarme un día de recogimiento, de privación. O sea, cuando una persona que haya hecho un Yom Kippur con todas las de la ley, sabe que cuando una persona ayuna, el cerebro comienza a funcionar de maneras diferentes. La química cerebral comienza a funcionar de maneras diferentes, el cuerpo procesa información de manera diferente, cosas que por lo general son muy comunes se vuelven más lentas, pero hay partes de la psiquis que se estimulan con los ayunos, y esta es pues una de las prácticas religiosas, espirituales, que es verdaderamente universal. Esto es algo que es común, es una de las pocas cosas comunes a toda religión. O sea, hasta el momento que yo conozca. O sea, en el taoísmo se ayuna, en el shintoísmo se ayuna, en el budismo se ayuna, en el islam ciertamente se ayuna, hay ciertas prácticas místicas de ayuno en el cristianismo, en el judaísmo, las religiones nativas tienen unos ayunos bastante agresivos a veces, para lo que se llama un vision quest, una búsqueda de visión. Lo mismo el hinduismo, o sea, la práctica de los fakires, pero también hay momentos o sea, esto es una de las cosas
que universalmente los seres humanos hemos determinado que nos acerca a cierto tipo de experiencia o a cierto tipo de realidades que identificamos con el ámbito de lo religioso o de lo espiritual, y en cada comunidad tienen y se manifiestan de manera diferente. Entonces, esto de Atavat Halom es una práctica bastante antigua, y nos dice acá, si yo estoy haciendo un Ta'anit Halom, un ayuno para mejorar, para procesar un sueño, yo no lo llamaría para mejorar un sueño, este ayuno tiene que ser hasta que salgan las estrellas. Preguntas. Ok. Nueva sección. Una persona no debe hacer melajá, no debe estar trabajando be'erev Shabbat, el viernes por la tarde, misha'at minha, desde minha. Alajá 16. Asur lan asot melajá be'arbe Shabbatot misha'at minha ktana v'ma'ala. Está prohibido hacer melajá los viernes por la tarde desde la hora de minha ketaná y más tarde. Hay dos menajot, ¿cierto? Minha Gedolá y Minha Ketaná. Minha Gedolá es el primer momento en el que yo puedo comenzar a decir minha, que ocurre en la séptima hora, es decir, 7 horas halágicas después de que salga el sol. Esto más o menos en nuestros países es la 1 de la tarde. Yo no puedo rezar minja al mediodía, pero puedo rezar minja a la 1:30, a las 2. Eso es minja gedola. Minja ketaná, que es una costumbre muy piadosa, tratar de rezar minja lo más cerca a la puesta del sol que sea posible, es 1:15, 1:15, estos no son horas calendarios, sino horas halágicas, antes de que caiga el sol. Entonces, la última hora del Shabbat, nos dice la halajá, uno idealmente no debe estar trabajando. Una persona que haga melajot en este tiempo no verá signo de bendición, jamás. Esto es el lenguaje rabínico para decir que, Yudel, cuando los rabinos dicen no verá verajá jamás, no, esto no es una maldición, esto no es una predicción, esto no es una profecía. Cuando los rabinos se expresan en estos términos es no les gusta. Dice, no nos gusta que la gente trabaje tan cerca al comienzo de Shabbat. ¿Cierto? Y lo regañamos, incluso pues donde tal cosa es posible, ciertamente en ninguna de nuestras comunidades esto es, yo creo, fue factible, incluso se obliga a la persona a dejar de trabajar. ¿Para qué? Para que la persona vaya y se comience a ocupar de la preparación del Shabbat. La persona no debe estar trabajando, debe estar preparando Shabbat. ולכן כל המלאכות שצריך לעשות לשם הכנת צורכי שבת מותרות, y por lo tanto todas las melajot que están ocupadas en la preparación del Shabbat están permitidas. ¿Ok? Si no, estaríamos en graves problemas. Entonces, en mi casa, por lo general, yo estoy cocinando hasta el momento pues en que toca prender las velas, ¿cierto? Las niñas se están bañando y estoy corriendo y estoy picando cebolla. ¿Cuánto falta para las velas? 3 minutos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es para preparación del Shabbat. Aquí de qué estamos hablando, de que no es ideal, de que no, pues de que a los rabinos no les gustaba, por ejemplo, uno metido en el Facebook o bueno, no que ellos hubieran conocido el Facebook, pero trabajando en cuestiones pues no de preparación del Shabbat. Incluso preparando el Shabbat para otros,
¿cierto? Yo ya preparé mi Shabbat, pero estoy ayudando pues a mi vecino no tiene comida, le estoy ayudando no sé, a aspirar la casa, a barrer, a lavar la loza. Todo eso está permitido. Y no me cabe el sahar, siempre y cuando la persona no reciba remuneración. En términos de negocios, ¿cierto? Hay ya un minhag establecido de que somos indulgentes, es decir, dado que especialmente en un contexto donde los judíos eran una minoría y el sábado era un día tremendamente productivo, queríamos extender lo más posible las horas en que los judíos pudieran mantener sus tiendas abiertas sin violar el Shabbat. ¿Ok? Pero preparar cosas en Shabbat uno puede estar haciéndolo hasta que comience el Shabbat. ¿Puedo preparar mi computadora para el Shabbat y escuchar sus clases por YouTube? No. Y si me preguntas por qué, no te voy a decir que la electricidad es una melajá. Ya, ya llegaremos a la opinión del rabino Haim David Halevi. Eh, Este es un argumento tremendamente personal mío. Y es para mí no hay nada más emblemático de Hall, de nuestra vida de semana, que manipular electrodomésticos. En mi opinión, la halajá clásica no contiene categorías para prohibir o permitir prender un computador. Escribir ya es más difícil, porque escribir sí es una categoría halágica, entonces cómo pone la dirección de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Javerim, las melajot, las 39 melajot de la halajá clásica son halajot pensadas para agricultores. La mayoría de nosotros no somos agricultores. Mi trabajo es sentarme frente a esta pantalla y mandar correos y tener conversaciones telefónicas y hacer videos y hablar por gente por Facebook. Para mí esa es la definición de trabajo. Ahora es un trabajo que yo disfruto mucho y en la mayoría de los casos espero que esto sea incluso un trabajo provechoso y una mitzvah. Pero yo sí recomiendo de manera tanto halágica como pastoral que la gente se abstenga en la medida de lo posible, en la medida que les permita un Shabbat pleno, de tener todo contacto con electrónicos y especialmente con el Internet. O sea, el Internet es una caja de Pandora. Esto es decir que yo solo voy a estudiar Torah en el Internet yo creo que requiere una fortaleza moral que tenemos muy pocos, ¿cierto? O sea, el Facebook es particularmente adictivo. Voy a revisar una cosita en Facebook 7 horas más tarde. Entonces, el Shabbat preferible también pasarlo sin mí, es decir, con nuestra comunidad de cara a cara. ¿Ok? Alajá 17. Tisporet vegiluach mutarim meikar hadim kol hayom. Una persona que cortarse el cabello y afeitarse está permitido todo el día. Vehamahmir aharei hatzot tavo alav beraja. Una persona que es mahmir y se afeita después del mediodía, esto es loable, caerá sobre él bendición. Es decir, tratar de llegar al Shabbat de la manera más presentable posible. Si yo puedo, ¿por qué? Porque si me afeito yo a las 11 de la mañana,
pues ya en ciertos casos para las 8 de la noche ya no voy a estar afeitado. No me hagas esa cara, Yudel. Esto es un mahloket de Shem Shamayim. 18. Nahagu bekehilot hakedoshot shekol shehu samuch leshabbat kechatzi sha'a שמכריז שליח ציבור להכין עצמם לשבת, וכך ראוי לנהוג בכל מקום. Era la costumbre en las santas comunidades del pasado, que media hora antes de que comience el Shabbat, se anunciaba el comienzo del Shabbat para que la gente se preparara. וכך ראוי לנהוג בכל מקום. Y esta es una costumbre loable en todo lugar. Ok, en Israel, en ciertos barrios hasídicos, bueno, ¿cómo se anunciaba? Recordemos que la mayoría de las comunidades judías era tremendamente pequeña. Uno cuando se imagina Shtetelach o Melot en el norte de África o en Irak, eran 20 cuadras, o sea, a lo sumo. O sea, el barrio judío de Bagdad tendría 20 manzanas. La mayoría de los guetos, de las juderías, de las Shtetelach, eran caseríos. Era cuestión de que uno podía pasar de un lado al otro en cuestión de minutos, especialmente en las ciudades. En Israel hoy en día se usan las sirenas. Las sirenas anuncian, o sea, cuando voy a comenzar Shabbat, suena una sirena, eso significa es hora de prender las velas. En el Shuk hay un señor muy interesante que se la pasa con una trompetica. El tipo va por todo el mercado, es su mitzvah. Es un mendigo, el tipo pide sedacá, pero va con su trompetita diciendo 3 horas para Shabbat, Mashiach viene, y le sopla la trompeta en la Mashiach va, Tamujan, Ajía, Tamujan. Es uno de esos personajes idiosincráticos. En el mundo antiguo había, o sea, del mismo modo que se anunciaban las horas, entonces había el sereno. Había gente cuyo trabajo era ir por la calle gritando. En las ciudades cristianas más grandes tenían la iglesia. Las campanas de la iglesia cumplían esa función. La gente sabía, ¿cierto?, cuándo eran las diferentes horas. En el Islam tenían los muezines, y los judíos que vivían en el mundo islámico usaban a los muezines también. Es tal hora. Lo mismo los judíos que vivían en el mundo cristiano, están sonando las campanas, es tal hora. Y en los pocos sitios donde eran sitios exclusivamente judíos, había gente que esa era su función. Había gente, su función era despertarse bien temprano y tocarle las ventanas a la gente para despertarlos para ir a Minyan. Fensterklappern se llamaban. Le pegaban a las ventanas con un palo, tac, tac, y había palos decorados y se lo pasaban de padre a hijo. Mi padre era un Fensterklapper, yo soy un Fensterklapper como mi padre, soy un Jedi como mi padre y mi padre antes de mi padre. Bueno, eso no lo puede decir tu novio, Yudel. Profesiones, o sea, la gente tenía profesiones de anunciar el tiempo. Tanto en la mañana como en la tarde había gente pues que anunciaba el Shabbat. Preguntas. Ahaná gufo uveito lechvot Shabbat. Preparación del cuerpo y la casa para la honra del Shabbat. Alajá 19. Mitzvah al kol adam sheirhatz be'erev Shabbat lechvot Shabbat. Es una mitzvah bañarse el viernes para prepararse para el Shabbat. Ve'im efshar lirhatz kol gufo. Si una persona no puede bañar todo su cuerpo, yirhatz panav yadav veraglav behamin. Debe lavar su cara, sus manos y sus pies
con agua caliente. Una persona que se extiende en el placer de la limpieza y de el regocijo en la mitzvah del Shabbat, harei ze meshubach. Esto es loable. Acá estamos hablando, Asher, de bañarse, ducharse, bañarse con agua caliente. Ya vamos a llegar al tema de la mikve. No es una mitzvah ir a la mikve, es una costumbre piadosa. Es más, para los hombres nunca es una mitzvah ir a la mikve. Por eso es que los hombres nunca recitan la verajá antes de ir a la mikve. Las mujeres, cuando van para Tohorat HaMishpachá, recitan Asher Kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al hatevila. Los hombres, a menos de que estén convirtiéndose, jamás recitan esa verajá. ¿Ok? En los tiempos antiguos había una takaná de Ezra Sofer que dice que los hombres, después de haber tenido una emisión seminal, debían ir a la mikve antes de poder rezar o antes de estudiar Torah. Pero esa es una de las gezerot de Ezra que no duró. ¿Por qué? Porque la gente no le hizo caso. Dijo, no, hermano, yo que me voy a ir a la mikve todo. Entonces esa es una de las takanot de Ezra que fue anulada porque la gente no se la aguantó. Eso también es una categoría, halágica, takana she'en hatzibur yechol la'amod ba. Y desde ese momento no es mitzvah para los hombres ir a la mikve. Los hombres en proceso de conversión deben abstenerse de ir a la mikve. Igual, no hay necesidad, o sea, y para los hombres ir a la mikve es un acto piadoso. Puede tener, o sea, no se siente. Yo personalmente voy a la mikve al menos cuando no estamos a menos 12 grados como es hoy. Porque pues calentar la mikve solo para mí, pues para un minhag no me parece ecológicamente sostenible. Pero en la primavera, en el verano, yo voy todos los viernes. Tenemos una mikve fabulosa aquí en mi comunidad, son unas pocas personas que la usa. Y me siento muy bien y es un minhag que me gusta. Pero en ningún momento veo una obligación. ¿Ok? Una persona que se extiende en bañarse, esto es loable. Los piadosos y las personas de buenas prácticas iban al baño. Recordemos, la gente no tenía duchas en las casas. Y en la mayoría de la gente no tenía tinas en las casas. O sea, la tina en la casa, eso es una cuestión del siglo XIX. Pero a través de la mayoría de la historia judía, la gente no tenía forma de bañarse en la casa, sino que iban a los baños públicos. En el mundo árabe, en el mundo sefaradí, ¿cierto? Ciertamente en el mundo otomano, en Turquía, en Algeria, en Marruecos, en Eretz Israel, en Egipto, en Irak, había pues toda una tradición heredada de Roma y heredada de Grecia de los baños turcos, de los baños públicos. Entonces, y hay muchísimas sugiot del Talmud y de toda una cultura de ir a los baños públicos. En Ashkenaz, en el este de Europa, había otras tradiciones, que por ejemplo el sauna, lo que se llama en Yiddish el Schwitz. Entonces uno iba al Schwitz, se sentaba en un turco, hacía negocios con los paisanos, sudaba, se bañaba, iba a la mikve. Entonces las grandes personas piadosas se bañaban el viernes,
Ve'achar kach tovlim bemikve tohorá, y luego iban a la mikve. Uba'erev hayu rohatzim panim yadayim vereglayim b'hamim. Y iban pues el viernes por la mañana o cuando pudieran, y justo antes de que entrara el Shabbat, se lavaban las manos, la cara y los pies. Y tanto los hombres como las mujeres tienen la obligación de bañarse el viernes antes de Shabbat. ¿Ok? Preguntas sobre mikve. ¿Bañarse en agua de lluvia es equivalente a la mikve? No. La palabra mikve significa literalmente concentración de agua. Para que una mikve funcione como mikve, el agua tiene que estar concentrada. Es decir, tiene que ser agua que se haya recogido en un lugar. En este caso, un hueco en el piso. Salir y bañarse cuando hay un aguacero torrencial puede ser muy ecológicamente sostenible, tremendamente hippie, pero no cuenta como mikve. ¿Ok? Estos baños eran baños públicos, La mikve es personal o puede ser de varias personas a la vez. Depende de la mikve y depende, o sea, las mikvaot son uno de esos espacios donde por obvias razones hay una clarísima segregación de género. Yo creo que eso depende más bien de los escrúpulos de cada comunidad. O sea, en Jerusalén, yo a la mikve la que iba yo, eso uno iba el viernes y eso era una fila de 15 personas en pelota jugando backgammon. O sea, no en la calle, pero una vez la gente llegaba a la mikve, ¿cierto? O sea, había una sola mikve, entonces mientras esta persona estaba así, la otra gente se bañaba y luego esperaban en línea y había gente jugando sheshbesh, había bastante desnudez, o sea, y en ese sentido, pues si hay mikvaot una al lado de la otra, y si pues la comunidad no tiene muchos escrúpulos con eso, pues puede haber tevilá simultánea de varias personas, pero pues la mayoría de a menos de que sean mikvaot naturales, por lo general simplemente hay una sola mikve para todas las personas. Entonces, por motivos de limitación de espacio, la gente pues tiene que ir a la mikve una por una. Didier, ¿a qué te refieres? No entiendo la pregunta. ¿Hay alguna hora para ir a la mikve? Tradicionalmente las mujeres van de noche para mayor ceniut, para que la gente pues no esté viendo quién va a la mikve, quién no va a la mikve, pero pues eso depende, yo creo, también de si es un amigo, o sea, si hay gente que tiene el mar, si es peligroso ir de noche, en mi opinión, mientras pues las mujeres estén contando bien, no habría problema en ir tampoco de día. Pero pues esa es mi opinión halágica, no están ustedes. Didier, nadie en el mundo observante se baña en Shabbat. La gente se baña antes de Shabbat. Pero en Shabbat propiamente, bañarse tiene problemas halágicos. ¿Ok? ¿El agua debe ser agua de un río, manantial o en el mar? No. El agua tiene que ser Maim Sheinan Sheuvim. Ese es uno de los grandes mitos. Es uno de los grandes mitos sobre la mikve. Es que el agua el agua tiene cualidades espirituales, si es agua natural o no es agua natural. Javerim, todo el agua es agua natural.
Toda agua es agua natural. Agua son dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. El agua, lo que hace que el agua de un espacio sea una mikve y el agua de otro espacio no lo sea, es cómo llegó el agua ahí. Cómo llegó el agua ahí. Y para que algo sea considerado mikve, tiene que ser agua que haya llegado ahí de modo natural y no haber sido transportada ahí por manos humanas. Ok, por eso es que la mayoría de las mikvaot en el mundo recurren a la lluvia. Recurren a la lluvia. Y es, pues si el agua lluvia cae en un hueco y el hueco se llena, pues esa agua yo no la puse ahí. ¿Ok? Si el río llena la mikve, pues yo el agua no la puse ahí, el agua llegó ahí, pues, de cierto modo por sí misma. Hasta los años 50, al menos en los Estados Unidos y ciertamente en Cairo y en otras ciudades, el agua de la llave era considerada kasher para mikve. ¿Por qué? Porque esa agua llega por sí sola. O sea, ¿qué diferencia hay entre acabar un canal de un río que lleve el agua a la mikve y hacer un acueducto? Sí, hay bombas. Ok, pues las bombas no son, a menos de que la bomba sea un tipo o un burro sacando baldados de agua del Nilo y echándolos en el acueducto, que no es. Y estos son los grandes cambios de la halajá que yo creo que ha complicado mucho la vida de las personas, pero es algo que hoy en día nadie tiene el valor halágico de reinstituir. Y es decir, hasta los años 50, la inmensa mayoría de los rabinos en los Estados Unidos insistían en que el agua de la llave era perfectamente correcta para una mikve. ¿Qué pasó? Cuando llegaron los rabinos de Europa, sobrevivientes de la Shoah, que venían de sitios donde no había acueductos, donde no había agua corriente, todo esto les pareció demasiado moderno y comenzaron a prohibir. Y hoy en día, prácticamente, pues ustedes no van a encontrar ninguna autoridad halágica, incluyéndome a mí, que les vaya a recomendar hacer una mikve con agua de la llave. ¿Ok? No porque no crea que, el argumento halágico de la gente que dice que el agua de la llave hay espacio para ese argumento. El problema es que es un argumento que la mayoría del mundo observante no acepta. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Una mikve, la medida mínima de una mikve es de 40 CA, es una medida de volumen. 40 CA, teniendo medidas muy generosas de lo que es una CA, son 600 litros de agua. Es decir, 1 metro por 1 metro por 60 centímetros. Eso no es mucho. Es un espacio bastante reducido. Ciertamente una persona puede hacer una mikve en su propia casa. Les recomiendo pues que consulten con un rabino competente, pero no es tan imposible como la gente lo quiere hacer parecer. Incluso hay un libro, para aquellos que leen inglés, hay un libro interesantísimo de un rabino que se llama, creo, Abraham Miller. Está en inglés, se llama The Secret of the Jew y está en hebrewbooks.org. Y era un rabino educado en yeshivot en Volozhin, en Lituania. Es un rabino de impecable ortodoxia,
que llegó a los Estados Unidos y se dio cuenta que la gente, incluso dentro de la comunidad ortodoxa, no estaba usando las mikves. ¿Por qué? Porque las mikvaot del siglo XIX, del comienzo del siglo XX, incluso en las muy modernas ciudades de los Estados Unidos, eran un asco. ¿Ok? Entonces el Señor hizo todo un tratado de cómo hacer mikvaot en la casa. Ahora, parte de la dificultad es que el rabino Miller era una de esas personas que insistía en que como las tuberías son parte fija de la casa, que el agua de la llave pues era perfectamente legítima para hacer una mikve. Esto pues hoy en día ya no es un argumento que prácticamente nadie en el mundo observante esté dispuesto a aceptar. No invalida la mikve, Moisés, invalida el agua de la mikve. O sea, la mikve es un hueco en el piso. Eso tú no lo puedes invalidar. Lo que es válido o inválido es el agua. Entonces, si tú pues sacas el agua con baldados, pues eso es exactamente lo peor que tú puedes hacer para invalidar el agua de una mikve. Es decir, sacarla con baldes o con una bomba. Ahora, una vez tú tengas las 40 CA de agua, una vez tú tengas 40 CA de agua she'eina she'uva, maim she'inam she'uvim, es decir, una vez tengas tus 40 CA de agua kasher, tú puedes echarle lo que quieras y no invalidas la mikve. Puedes echarle cloro, puedes echarle límpido, puedes echarle químicos, puedes echarle sal, puedes echarle agua de la llave, puedes echarle agua en baldados. Una vez tú tengas las 40 CA, una mikve es in, indescacherizable, si me hago entender. ¿Ok? Si tienen preguntas sobre mikvaot, Javerim, les recomiendo que consulten con su rabino local, con el rabino de su comunidad. Eh, eh, no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil. ¿Qué tal ese compromiso? Terminemos este tema. יסדר שולחנו ויתקין כל ענייני הבית כדי שימצאנו ערוך ומסודר בבואו מבית הכנסת. Una persona debe dejar todo organizado en la casa para encontrar todo listo y servido una vez llegue a la sinagoga. וישתדל שיהיו לו בגדים נעים לשבת. Y una persona debe tener ropa elegante, bonita para Shabbat. וילבש בגדיו הנעים וישמח בביאת שבת כי יוצא לקראת המלך. Y debe vestirse con ellos el viernes por la tarde y alegrarse como si fuera a visitar al rey. Tov shelo yilbash behol mikol ma shelavash beshabbat. Y es bueno que una persona se abstenga de usar la ropa de Shabbat durante la semana. Vishaer bi begadav Shabbat ad motzei Shabbat acharei Abdallah. Y se quede vestido con la ropa de Shabbat hasta después del Avdalá. Vetov shetielo gam talit miuhedet le Shabbat. Y es bueno que una persona tenga un talit especial para Shabbat. Ahora, Javerim, si una persona no tiene con qué, ese es el mejor argumento que existe en la halajá. Esto de que el judaísmo es solo para ricos es uno de los peores inventos y de los peores mitos, de los mitos más destructivos que existe. Durante la inmensa mayoría de la historia el pueblo judío ha sido tremendamente pobre y eso no les ha impedido ser observantes. ואפילו אם הוא בדרך לבדו או במקום שאין בו ישראל ילבש בגדי שבת כי אין המלבושים לכבוד הרועים כי אם לכבוד שבת. Incluso si una persona está solo, está viajando o está en un sitio donde no hay judíos, aún así debe vestirse bien en Shabbat. ¿Por qué? Porque la ropa no es para el honor de los que lo ven, sino por el honor del Shabbat. כל המרבה לכבד את השבת, הן בגופו, הן בבגדיו, הן באכילה ושתייה, הווי זה משובח. Toda aquella persona que honre al Shabbat, ya sea con su cuerpo, con sus ropas, con comida, con bebida elegante, esto es loable.
Hasta aquí llegamos con el capítulo 59, preparándonos para el Shabbat. Javerim, tenemos 2 minutos. ¿Por qué está prohibido bañarse en Shabbat? Javerim, cuando los rabinos hablan de bañarse con agua caliente. Los rabinos no entendían la idea de que uno se quisiera bañar con agua fría. ¿Ok? ¿Cuál es el problema del agua caliente? Que el agua caliente toca calentarla. Calentar líquidos en Shabbat es una toledad de bishul. Ahora, tener una ducha fría en Shabbat, ¿viola la halajá? No. Una ducha fría en Shabbat no viola la halajá. No es tradicional, la mayoría de las comunidades observantes no se duchan, a pesar de que en Shabbat está permitido ir a la mikve. Secarse no es tanto el problema, especialmente si uno lo hace dentro de un edificio, que es por lo general donde uno lo hace. El jabón, todo depende si uno considera que hacer burbujas es nolad o no. Eh, eh, La mayoría de la gente de Bora te diría que no, aunque justamente el rabino Haim David Halevi es la excepción a la regla. El rabino Haim David Halevi, si mal no me acuerdo, ya hablando directamente de los pormenores de bañarse o no bañarse en Shabbat, dice que los calentadores